buenas. Hoy arrancamos con algo que no es de la FlashJax, para variar. Hoy, bueno, he hecho un programa que sirve mucho para la gente que carga flash ROMs y demás, y bueno, y crea estas increíbles tarjetas para probar sus flash ROMs, si están bien, tienen integridad completa o no. Aquí voy a presentar un par de modelos, hay más, ¿vale? O sea, esto cada uno vende la suya, pero vamos, esta es una que tiene multipropósitos, ¿vale? Que tiene varios mappers, tiene aquí 16, 18, Konami 5 y Konami 4, o sea, tiene varios. Esta es la que hice yo en su día hace ya muchísimos años, y bueno, es un SCC original con una doble flash ROM, que puedes elegir aquí, pues hacia un lado, hacia otro, pues lees el primero o segundo bloque de 512 kilobytes, ¿vale? Entonces, el programa lo que va a hacer es os explico un poco la teoría, ¿vale? De las EPROMs, o de las flash ROMs en este caso. Todas, por defecto, vienen, para poder grabar en ellas, tienen que estar todos sus bits a 1, ¿vale? O sea, todo lleno de Fs, o sea, en esa decimal, F, bueno, hasta que se acabe su memoria, ¿vale? Si no es así, no graba bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros grabamos, lo que estamos grabando son ceros, ¿vale? Porque los unos ya están ahí, ¿vale? Es un poco complicado, pero electrónicamente funciona así, ¿vale? O sea, físicamente tiene que ser así, ¿vale? O sea, hay una manera de borrarlo, que ahí hace un proceso como electroquímico y demás, ¿vale? Que para grabar necesita su posición inicial, que es un 1, ¿vale? Entonces, bueno, pues primero hay que borrarlas, en resumen, ¿vale? Y borrarlas es poner toda su memoria a 1, ¿vale? Luego, para hacer una comparación y comprobar de que esto funciona correctamente y de que no hay celdas de memoria que estén mal, pues se tiene que hacer una grabación de ceros con estos unos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero hacemos un borrado, ¿vale? Con su comando correspondiente. Luego hacemos una grabación de 0Fs, o sea, el valor 0F. ¿Eso qué hacemos? Que hacemos que los primeros bytes, los 4 primeros, son ceros, los segundos son todo unos, ¿vale? Luego comparamos, pero primero hacemos una completa, o sea, completamos de 0Fs toda la flash ROM, y luego hacemos una lectura de nuevo de que eso se ha grabado, ¿vale? Eso lo que hacemos es porque muchos programas lo que hacen es que graban y comprueban. Entonces, si hay un fallo, la misma estática interna de la flash ROM puede darnos el valor correcto, porque ha sido recientemente grabado y aún no ha sido electrónicamente fijado, ¿vale? Entonces él nos puede devolver el valor aún estando la celda averiada. Entonces, ¿qué hacemos? Grabamos todos y cuando ya ha pasado un par de minutos o 3, leemos. Entonces, cuando leemos, ya estamos leyendo un valor que tiene que recuperar sí o sí de esa grabación física en el chip, ¿vale? Bueno, yo espero que lo hayáis entendido, pero el resumen es ese. Si queréis ampliar conocimientos, bueno, pues ahí seguramente en internet, ahí, como en la Biblia, ahí podéis encontrar lo que queráis de la flash ROM. Bueno, pues primero hacemos una grabación de 0Fs, una lectura de 0Fs, después una grabación de F0s y una lectura de F0s. Alternando, lo que hacemos es que hacemos una grabación y lectura de los bits alternados. Entonces no dejamos lugar a duda de que todas las celdas son 100% correctas, ¿vale? Podríamos hacer una grabación de 0 ceros directamente, pero claro, si hay alguna celda que está fallando y da 0 en lugar de dar 1, pues no lo veríamos así. Si las vamos alternando, o sea, por narices la cazamos si está mal, ¿vale? Entonces, pues nada, vayamos al programa y os lo enseño para que veáis, ¿vale? Vayamos a ello. Bien, pues estamos en el MSX2 y vayamos a poner protest. Tenemos la FlashJack, que también tiene flash ROM, ¿vale? Vamos a decir que esa no la queremos. Y tenemos colocada la de 512K, ¿vale? Que es un Konami 5, ¿vale? El que hemos visto antes, y vamos a decirlo que la queremos. Si ponemos en prompt.txt así tal cual, pues nos saca, ves que hay dos, ¿vale? La de la FlashJack, que es la que está en el subslot, y la otra que está en el slot principal, ¿vale? Le vamos a decir salir, vamos a decir prompt tst y cualquier cosa, ¿vale?
y esto nos saca la lista de comandos, aquí lo vemos, ¿vale? Entonces es sencillo, solo tiene EEPROM TST barra S1, ¿vale? No tiene nada más, es más sencillo que cualquier cosa, ¿vale? Entonces ahora la tenemos y sabemos que vamos a borrar la 1. Le decimos Konami 5, que es lo siguiente, el mapper a elegir, le damos y ahora vemos lo que tarda en borrar la flash ROM real, ¿vale? Que tarda lo suyo. Si hubiera sido la de la Flash Jacks, el borrado es instantáneo casi, ¿vale? O sea, no nos daríamos ni cuenta. Pero como es el de una Flash ROM real, pues tarda lo que toca, ¿vale? ¿Qué es esto? Ahora está grabando, estos son los segmentos, que son de 8K o de 16K, ¿vale? Depende del tipo de mapper que es. Los Konami 5 y ASCII 8 es de 8 y el ASCII 16 pues es de 16. Entonces aquí vemos, si alguno diera fallo, saldría una X en el número que le toca y esto es secuencial, o sea que va de menos a más, ¿vale? De menos memoria, más memoria. Esto está bien porque si vemos que fallan las últimas posiciones, si queremos aprovecharla para un programa o un juego que tenga pocas posiciones, pues nos serviría, ¿vale? Si tenemos 512K y solo queremos usar 256 y los defectos están en el segundo bloque, pues se podría usar perfectamente porque los bloques de fallo los está dando abajo, ¿vale? Y nada, los 0Fs, primero hace una grabación de 0Fs y luego hace una grabación de F0s, ¿vale? Y la grabación hace una grabación y lectura como hace un programa normal, ¿vale? Que ahí nos podría salir una X, ¿vale? Y después nos hace una lectura en diferido de lo que ha grabado, ¿vale? Que es una comprobación de que lo que ha grabado lo está leyendo bien. Y también nos sacaría las X, ¿vale? Al final del todo nos saca un resumen de todo lo que ha salido. Si hay un solo fallo ya te pone que ha habido defectos, ¿vale? Si no ha habido fallos, pues que parece que es lo que va a salir ahora, pues bueno, ahora borra la flash ROM porque nos la deja limpia, entregada para grabar ya lo que queramos luego, ¿ves? Y ya está, es perfecto en todas las posiciones, ¿vale? Esto me ha costado, me he tirado como una semana haciendo esto, pero bueno, yo creo que merece la pena porque ya digo que va a ser útil para saber que todos los bytes de la flash ROM pues son correctos, ¿vale? No vamos a probar la de ASCII 16 porque bueno, con la suya, pero bueno, es más de lo mismo, ¿vale? Más largo, más corto, pero la historia es la misma, ¿vale? Pues nada, espero que os sea de provecho esto. Este vídeo es corto, por suerte. He podido hacer algo corto. Y nada, que dejo colgado el programa en la web, en la RetroMSX. Y nada, lo disfrutéis. Nos vemos. Hasta luego.